Legado financiero del apóstol San Pablo. Provisión. ¿Quién? Según la RAE, provisión significa acción y efecto de proveer, pero también tiene otra acepción, el guardar o reservar algo para cuando haga falta. La provisión y la previsión son acciones que van intrínsecamente unidas cuando hablamos de providencia, y lo veremos en estos dos blogs sobre la provisión. El proveedor. Pablo a los filipenses les deja muy claro quién es el proveedor. Así que mi Dios os proveerá de todo lo que necesitéis, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Fijémonos que en ningún caso dice que Dios os proveerá de todo lo que deseáis, sino dice necesitáis, refiriéndose a nuestras necesidades vitales. Tenemos el ejemplo con nuestros hijos. No les damos todo lo que ellos piden, sino lo que realmente necesitan. De otra forma se volverían hijos malcriados. Esta enseñanza está estrechamente relacionada con el Padre Nuestro, cuando Jesús nos enseña a pedir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, justo el pan de hoy, para alimentarnos hoy. Y a Timoteo añade que además lo puede hacer abundantemente. A los ricos de este mundo mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Un creyente rico, que gestiona su capital de acuerdo con los principios éticos y bíblicos, puede disfrutar de ese capital, pero no perdiendo de vista que es Dios quien lo provee, y en este caso abundantemente. Y como vimos en los primeros blogs, Dios siempre tiene un propósito cuando nos bendice económicamente, el ser canal de provisión a los demás. En ambas citas podemos ver que es Dios quien provee de todo lo necesario para nuestras necesidades e incluso en abundancia. Durante varias generaciones se ha escuchado y enseñado que el varón es el proveedor del hogar. Hoy día, y en el primer mundo, es notorio que se ha superado esta idea y tanto el varón como la mujer trabajan para proveer de lo necesario a la familia. Pero la Biblia habla de Dios como el proveedor. La Biblia está llena de enseñanzas sobre el autor de la creación y de todo lo que en ella hay. Pero no se queda en describir a Dios solo como creador, sino que uno de los nombres que definen mejor a Dios respecto al control de todo lo creado es el de Señor. Es decir, no solo es creador, sino que sigue siendo el dueño y mantiene el control de todo lo creado. Y Pablo lo menciona a los tesalonicenses en su segundo viaje misionero. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y tierra, no habita en templos hechos por manos, ni es servido por manos humanas, ni tiene necesidad de cosa alguna, pues Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. En su carta a los Colosenses también les dice que Dios sigue teniendo el control de todo, y Él es antes de todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas y todo subsiste en Él. Ya en el Génesis podemos ver cómo Dios, teniendo el control de la creación, procura cubrir las necesidades de sus criaturas, proveyendo recursos. Y dijo Elohim: He aquí os he dado toda hierba que produce semilla que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que produce semilla os será de alimento. Y a toda bestia de la tierra, y a toda ave del cielo, y a todo lo que repta sobre la tierra en los cuales hay vida, toda hierba verde le será por alimento. En el mismo libro de Génesis vemos uno de los nombres de Dios que no deja ninguna duda de quién es el proveedor, justo cuando le provee a Abraham del carnero que debía sacrificar en sustitución de Isaac. Y llamó a Abraham aquel lugar Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. El mismo Jesús ya lo enseñó cuando dijo: No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué seremos vestidos, porque los gentiles buscan con afán todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Y sigue diciendo cómo conseguirlas. Buscad pues primeramente el reino y la justicia de Él, y todas estas cosas os serán añadidas. Destinatarios de la provisión. Todas las citas que hemos leído las dirige a sus hijos, es decir, a los que creen en Él. Pablo les dice a los romanos: Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Y los cristianos son llamados a ese propósito, como vemos en Efesio, primero para ser sus hijos, herederos y pertenecer a Él, habiéndonos predestinados en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías, en quien también fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad.
Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un solo Señor, Jesús el Mesías, por medio de quien son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Desde Génesis a Apocalipsis vemos la provisión de Dios a sus hijos, como hemos leído en Génesis, proveyendo de todo recurso para cubrir las necesidades básicas, incluso fuera del huerto, pero en este caso serán recursos más difíciles de trabajar, como dice el texto: maldita sea la tierra por causa tuya, con fatiga comerás de ellas todos los días de tu vida. Dios sigue proveyendo incluso después de la caída, pero se conseguirá con fatiga. Lo que sí vemos en la palabra es que Dios tiene provisión por aquellas personas que tienen necesidad, que no pueden ser provistas de otra forma. Dios provee a su pueblo enviándolo a Egipto primero y posteriormente en el exilio cuando escaseaba el alimento. Dios provee de las necesidades de personas en situación de vulnerabilidad, como el caso de Elías con la viuda pobre, Eliseo con la viuda endeudada, el mismo Elías cuando estaba en una situación muy crítica. En el Nuevo Testamento vemos los milagros de provisión a las 5.000 personas de un perfil de pobreza, y así en todo el texto bíblico podemos ver la provisión de Dios hacia los más necesitados y menos favorecidos por la sociedad que les rodeaba. A los más desfavorecidos Dios promete proveer de las necesidades básicas que le permitan vivir con dignidad. Lo hace cuando la situación es crítica y solo cuando la intervención divina es la única que puede hacerlo. Pero Dios promete la provisión a los más favorecidos y los usa para poder proveer a los más desfavorecidos. En definitiva, Dios provee directa o indirectamente, pero Él es el que provee. Si bien Dios promete proveernos, también nos pone algunas condiciones. Leemos en Mateo que Dios añadirá todas las cosas si buscamos el reino y su justicia. El Salmo 84 declara: no quitará el bien a los que andan en integridad. Somos galantes de la provisión de Dios, siempre que caminemos en integridad. Santiago 4 nos alerta de que podemos sufrir esta provisión si nuestras motivaciones no están alineadas a la voluntad de Dios. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. No hay duda de que Dios es predecible en que va a suplir todas las necesidades. Lo que no es predecible es cómo lo va a hacer, y de esto trata el siguiente blog.